Buenos días. Buenos días a todos los presentes. Agradecemos que estén aquí en esta plaza, la Plaza 25 de Mayo de nuestra ciudad, donde también se encuentra el busto que recuerda a quien hoy estamos homenajeando, a quien fuera presidente de los argentinos, el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. 14 años han pasado desde el día en que se anunció su fallecimiento. 14 años que su figura ha trascendido más aún y entró en la historia. Hace 14 años y los días siguientes, una gran demostración de afecto, de emoción, de tristeza en las calles de la ciudad de Buenos Aires, donde se realizó el velatorio en el Congreso de la Nación, allí donde estaba el símbolo de la democracia por la que tanto luchó, por la que a lo largo de toda su vida como dirigente político pregonó sus valores. Fue un férreo defensor de la democracia y lo demostró cuando le tocó ejercer los distintos cargos, las distintas funciones de gobierno, desde concejal, diputado, provincial, nacional y presidente de la Nación. Cuando le tocó ejercer la alta magistratura, demostró también su voluntad de defender aquellos valores en los que, encima de todo, la ética y su vocación por los más humildes, por los derechos humanos y por las libertades. Su prédica en favor del diálogo y de la apertura a la discusión política son valores que perduran en el recuerdo, en el ideario de todas las personas que confiamos también, como él, en la democracia, en la libertad, en los valores republicanos, éticos y cívicos. Agradecemos a todos quienes están presentes. Recuerdo aquel día cuando se realizaba el sepelio de Alfonsín, donde muchos bragadenses también, de los que están aquí hoy presentes, estuvimos allí en aquel lugar y vimos las muestras de pesar realmente, como decía recién, que dieron cuenta de la trascendencia histórica que estaba tomando, de la dimensión moral, de la referencia ética, porque a pesar de que su gobierno no pudo cumplir con las expectativas económicas, deuda que sigue pendiente aún en estos días, sí pudo afianzar aquello que era tan necesario y por lo cual la ciudadanía, al retornar a la democracia, le dio el honor de dirigir los destinos del país. Es decir, afianzar este proceso democrático que vamos a celebrar ahora a los 40 años, de democracia ininterrumpida. Nunca más golpes de Estado, nunca más hacerse del poder por la fuerza, de facto. Y sí, en cambio, defender la democracia con todas sus deudas, con todos sus defectos, pero el gobierno en el cual las mayorías pueden expresarse, pueden decir a través del voto lo que quieren para su país, lo que queremos. Entonces es oportuno hoy, a 14 años de la desaparición física de quien se ha llamado el padre de la democracia, y coinciden en esto los dirigentes de cualquier partido político, afianzar esos valores para poder seguir construyendo hacia adelante. Bueno, son palabras que simplemente intentan transmitir la emoción por lo que fue Raúl Alfonsín, la figura en la que confiamos aquellos que éramos jóvenes en el 83, cuando se recuperó la democracia. Y teníamos tantas ilusiones, ¿no? Muchas quedaron en el camino y otras se van renovando, y ojalá que nuestro país pueda encontrar aquello que soñamos tantos y que soñó también Raúl Alfonsín. Vamos a comenzar este acto en el que agradecemos la presencia de quienes se han acercado, ¿no? Es media mañana de un día laborable, entonces es para agradecer que se acerquen y que digan presentes para rendir homenaje y hacerlo a través de
entonar el himno nacional argentino, que tanto nos une a todos los que vivimos en este país. Escuchar el himno siempre en cada circunstancia. Nos une tanto como el preámbulo de la Constitución, ¿no es cierto? Claro que sí, aquel preámbulo que recitaba Alfonsín como nadie, y no lo voy ni siquiera a intentar porque nunca podríamos igualarlo, ni arrimarnos siquiera. ¿Quién no lo tiene presente, no? Y esas palabras, la del preámbulo de la Constitución, siempre deberíamos llevarlas vigentes en nuestro corazón y en nuestro pensamiento, porque son las bases de nuestro país, de lo que deberíamos interpretar todos y llevar adelante nuestra nación para el bienestar general. Vamos a invitar, agradecemos ante nada a todos los que están presentes, como ya hemos dicho, pero también queremos destacar que se encuentra el intendente municipal, se encuentra Daniel Salvador, que ha sido vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Y también representantes de los distintos partidos políticos, porque también ellos interpretan que Raúl Alfonsín ha sido el padre de la democracia. Vamos a homenajear con una palma. Invitamos a Daniel Salvador, al doctor Salvador, y a quienes quieran sumarse de los diferentes partidos políticos que hoy están presentes a colocar una palma recordando a Raúl Alfonsín. Vamos a pedir también un minuto de silencio en homenaje a Alfonsín en su recordación. Muchísimas gracias. Las palabras, decíamos, en principio, de Eugenia Gil, presidente del Comité de la Unión Cívica Radical. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a todos los correligionarios, simpatizantes, presidentes de otros partidos políticos, al señor intendente municipal, Vicente Gatica, a Daniel Salvador, ex vicegobernador, pero también ex integrante de la CONADEP. Hoy todo lo que digamos de Alfonsín parece poco. Es una figura que ha trascendido de tal manera que parece que las palabras son escasas.
Recién mencionábamos Daniel Salvador, integrante de la CONADEP. Un acto de Alfonsín, integrados por figuras como la talla de Magdalena Ruiz Guiñazú, Graciela Fernández Meijide. El juicio de las juntas militares a través del decreto del doctor Alfonsín. Qué diferencia, ¿no? Alfonsín nunca hubiese firmado un decreto donde figuraría la palabra aniquilamiento. Jamás. Y eso ha pasado en nuestra historia. Alfonsín no se dedicó a bajar un cuadro, los enjuició en el momento más difícil para los argentinos. A través de un proceso judicial limpio, claro. Alfonsín, durante el juicio de las juntas no hubo un solo desaparecido. Se reiniciaron nuevamente luego los juicios y hoy todavía seguimos reclamando con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas por la aparición con vida de Jorge Julio López. Alfonsín era un demócrata y un defensor de los derechos humanos de manera férrea. Había convicción, no era una cuestión proselitista, no era un acto de campaña. Alfonsín jamás hubiese usado el 24 de marzo para hacer un acto de campaña, para defenderse o enmascararse detrás del dolor de muchos argentinos, para hacer un acto proselitista. Eso era Alfonsín, era un hombre cabal, con ideas, con convicciones, amparado en la ética de la solidaridad, que la ética de la solidaridad no significa apropiarse de terrenos que los convalide el Estado. La ética de la solidaridad pasa por otro lado. Amparado en la frase, con la democracia se come, se cura y se educa. Desde ese convencimiento y con las metas de la democracia, que hoy son una deuda, el 39% de pobreza, más del 54% de los chicos menores de 14 años pobres, el 8,1% de nuestro país en la indigencia. Todos los países tuvieron una pandemia, todos los países sufren las consecuencias de una guerra, pero estos números son de Argentina, son nuestros, no los tienen ni siquiera muchos hermanos latinoamericanos. Hay que hacer una verdadera revisión y no marcar desde el escenario de un discurso que evoque determinadas epopeyas que no existen, porque realmente esto es lo que ha marcado estos últimos años en nuestro país. Alfonsín estaría sumamente molesto, por supuesto, y muchos sin ponerse colorado todavía lo mencionan. Realmente quizás a Alfonsín tampoco le gustaría estas palabras que estoy diciendo de él en función de la confrontación, en función de la grieta, porque era un hombre de diálogo. Pero creo que en algún momento tenemos que empezar a decir la verdad histórica. Porque Alfonsín hoy es idea, y es la idea que marca el camino para la gran columna de argentinos que amamos la libertad y que amamos la democracia. Muchas gracias. Y para cerrar este acto vamos a escuchar al doctor Daniel Salvador. Como lo decía Eugenia, también ha tenido trayectoria dentro de diversos cargos públicos del país.
y ha sido vicegobernador recientemente. Vamos a escucharlo también recordando a Alfonsín. Bueno, muy buenos días. Realmente un gran gusto estar acá. Señor Intendente, señor Diputado Nacional, señor Presidenta del Comité del Radicalismo, de otras fuerzas políticas, ex legisladores y muchos amigos. Hemos compartido muchos años juntos y que hicieron mucho para que Raúl Alfonsín pueda hacer esa gran tarea en el país y especialmente vinculado con las instituciones. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a Raúl Alfonsín de chico, más en 1958 él fue diputado provincial junto con mi papá y ahí surgió lógicamente una amistad, una relación. Después tuve la posibilidad de haber participado activamente en campañas y la triste etapa también de haber estado en el momento de su fallecimiento. Yo era presidente del radicalismo en ese momento y bueno, muy bien lo relataba Adriana, esa expresión popular que superó todos los partidos políticos, despidiendo. ¿A quién despidiendo? A un hombre de bien. Alfonsín era un hombre de bien, básicamente. Era un hombre que cuando estaba en su chascomús tenía esa característica de que a veces despectivamente se dice político de comité, pero con todas esas enormes ventajas de contacto con la gente. Era un hombre que escuchaba, un político que escuchaba. Y más allá de su brillante manera de hablar, creo que la característica más importante era que escuchaba y que aquel que le decía cosas sabía perfectamente que era escuchado y que era valorado y que era reconocido, y eso tuvo un valor excepcional. Y después el haber mostrado en los hechos todo lo que... Hay una famosa frase de un gran dirigente radical ya fallecido, que fue el diputado Baglini, que decía que cuando uno estaba más cerca del poder se alejaba un poco de las posiciones más categóricas que tenía anteriormente. Y Alfonsín tuvo ese extraordinario mérito de que lo que hizo y lo que decía durante su vida, cuando tuvo la alternativa en la presidencia, lo llevó adelante. Fue un hombre comprometido desde siempre con la democracia y con los derechos humanos en los tiempos más oscuros de nuestro país, cuando empezaron esa figura que después ya se iba a formalizar, que fue la de la desaparición de personas, en los tiempos que quienes lo recuerdan, transitar las calles, ya de por sí era vivir una angustia y un miedo que había en la sociedad argentina. En ese tiempo, en su condición de abogado, era de los pocos que firmaba habeas corpus para tratar de acompañar a los familiares en saber dónde estaban esas personas desaparecidas. Chicos desaparecidos, jóvenes, ya ahí no importaba ni origen político, pasaban cosas realmente aterradoras. Y ese fue su gran objetivo, y cuando fue presidente, la verdad que no convocó a recuperar un periodo democrático, porque eso ya se daba sola. Ya la Argentina, como venía ocurriendo desde 1930, después de un gobierno democrático venía un gobierno militar, y cuando había un desgaste social, el propio gobierno militar convocaba elecciones, se iban a sus lugares y nunca pasaba absolutamente nada. El desafío de Raúl Alfonsín fue otro, fue democracia para siempre. Y esta era la gran diferencia, y democracia para siempre había que hacer cosas que nunca se habían hecho. Y básicamente era que se sepa la verdad de lo que había ocurrido en la Argentina, que sea una verdad que se crea, que la crea la sociedad, que se crea en el país y que se crea en el mundo,
y que se pueda aplicar justicia siguiendo el debido proceso, dando lugar al derecho de defensa, respetar las retroactividades de las leyes. Y él llegó con esa idea y con esa premisa, y lo dijo en toda su campaña, que se iba a dejar sin efecto esa famosa ley de autoamnistía que se daban los militares. Y la verdad que cuando Alfonsín ganó hubo dudas si lo podía concretar o no. Yo recuerdo, yo era un joven abogado creo que ni 30 años tenía cuando me convoca al Hotel Panamericano en la ciudad, donde estaba conformando el gobierno, y bueno, y ahí me cuenta a mí la idea de que era como él pensaba encarar con una comisión conformada por personalidades como Ernesto Sábato, como René Favaloro, como bien decía Eugenia, con Magdalena Ruiz Guiñazú, con integrantes de las distintas religiones. Y a mí lo que me encargó es que una vez que él tome contacto con ellos, busque un lugar y los convoque a una primera reunión, y bueno, así arrancamos el 22 de diciembre de 1984. Y en esos primeros días de gobierno fue dejar sin efecto la ley de autoamnistía, ordenar el procesamiento de las cabecillas de los grupos guerrilleros y de las juntas militares, siguiendo siempre el debido proceso, crear formalmente esta comisión e impulsar una modificación al Código Militar, de tal manera que si el propio Consejo Supremo no avanzaba en la investigación, sea la justicia civil y federal quien lo haga, como finalmente ocurrió. Todo eso en 5 días se tomaron en plena fuerza de su poder. Y él decía toda la verdad y la máxima democracia posible en una democracia que recién daba sus primeros pasos, y que el 52% lo había acompañado, pero que hubo un porcentaje muy importante que en definitiva se manifestaba en favor de mantener la autoamnistía, que era imposible juzgar. Y se avanzó en una tarea increíble, con una decisión política que hasta muchos de los principales presidentes democráticos del mundo les recomendaban que era imposible juzgar a quienes estaban entregando el poder, y bueno, y fue seguir adelante. Y esa tarea que se hizo en la CONADEP en 9 meses, que terminó con un informe que resaltó toda esa atrocidad que había ocurrido en el país, y que pudimos entregárselo al doctor Alfonsín, y que él lo remitió a la justicia, y allí encontró otro de los grandes héroes de la democracia argentina, como fue el doctor Julio César Estracera, un fiscal que tomó de los casos que le dio la CONADEP, que fueron 9.700 casos, y trabajó intensamente, y en un tiempo récord hizo una acusación fiscal realmente excepcional, que si bien terminó con esa famosa frase del nunca más, que era el nombre que tenía nuestro informe, previamente dijo una frase extraordinaria que reflejaba lo que había pasado durante tantos años en la Argentina. Dijo: los argentinos buscamos la pacificación a través de la violencia y fracasamos, buscamos la pacificación a través del olvido y fracasamos. Este es el momento de encontrar la pacificación en base a la justicia y en base a la verdad. Y es a partir de ahí es que le solicita a los jueces nunca más, y los jueces de la democracia, siguiendo absolutamente todas las alternativas del correcto proceso, finalmente llegan con la condena, se termina con la impunidad en la Argentina, y empezamos a transitar esto, gran objetivo de la democracia para siempre. Que por supuesto, como bien se dijo acá, nos quedan enormes deudas. La democracia no es solamente votar. La democracia es votar, es la posibilidad de elegir, pero es la expresión de gobernantes que tienen que ser honestos, que tiene que haber una clara independencia de los poderes, y que tiene que tener la alternativa del progreso, del desarrollo. La convocatoria que hacía a través del preámbulo eran los desafíos del futuro. Lo mismo con la democracia: se educa, se come, se cura. Él intentó con un congreso pedagógico, con la reforma que se intentó con la salud pública,
con el PAN relacionado con la alimentación, con avances gigantescos como era la patria potestad compartida, como era la ley del divorcio, con la intención de trasladar la capital, pero eran todos los desafíos hacia adelante para la democracia. Y uno a veces escucha voces que dicen la democracia fracasó, y creo que es muy importante poner el acento en eso. No es la democracia fracasó, lo que fracasó, y fracasamos en todo caso quienes en algunos momentos pudimos gobernar y no generamos las condiciones, pero ese es el desafío para adelante, la democracia que nos da la alternativa de poder elegir, de decidir, de no volver a tener gobiernos que nos lleven por el camino del atraso en lugar de la alternativa del progreso, y ese es el desafío para adelante. Y yo quiero decir para terminar que Alfonsín logró esto con un enorme acompañamiento. El que lo bautizó como padre de la democracia fue un gran representante en ese tiempo del justicialismo, que fue el doctor Cafiero. Y me parece que esas son esas grandes señales. Y lo que logró Alfonsín cuando ya era seguro que iba a ganar y cuando ya tenía todo esto en marcha, él sabía que, por ejemplo, los derechos humanos solamente podían tener vigencia si se basaban exclusivamente en el derecho, no en el partidismo. Él no quiso organismos de derechos humanos radicales, bajo ningún punto de vista. Y sabía que las grandes transformaciones del país se podían hacer con la confianza de la gente, de la sociedad. Y por eso también siempre convocaba a todos, y a todos los partidarios les pedían que baje un poco sus banderas, a los radicales, a los peronistas, a los conservadores, a los comunistas, y que todos podamos trabajar para volver a poner este país de pie detrás de la bandera argentina, que era en definitiva la que fijaba el rumbo de nuestro país. Y me parece que ese gran desafío de ese contenido que hoy le está faltando y que es todo lo que deseamos para que un país con tanta potencia pueda verdaderamente ponerse de pie y empezar a marchar, es generar las condiciones para un proyecto que, aún superando las mezquindades, recupere la confianza y el acompañamiento del pueblo argentino. Y me parece que ese es el gran desafío y la verdadera manera de honrar la memoria de Raúl Alfonsín, de muchos que, como Alfonsín, muchos hombres y mujeres hicieron y dieron tanto para que haya definitivamente democracia, libertad y justicia en la Argentina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Daniel Salvador. Y una vez más, renuevo el agradecimiento a todos los presentes. Gracias también por haberme invitado a participar de este acto. Y que siga la mañana, que la disfruten, está más fresco, tanto esperamos el fresquito. Ahora también nos quejamos un poquito del viento, pero bueno, con la emoción de haber compartido un acto donde hemos recordado los valores cívicos de un gran demócrata que, independientemente de la creencia ideológica de los ciudadanos de nuestro país, nos debe servir como faro, porque esas ideas, las del preámbulo de la Constitución y los valores de la ética y la solidaridad, deben ser compartidos por todos los argentinos para que realmente podamos salir adelante. Muchísimas gracias, que tengan buenos días.